Hola, hola. Bueno, ahí nuestro amigo Instagram está avisando que estamos en vivo. Hola, corazón, ¿cómo estás, Frida? Gracias por estar ahí siempre pronta. Gracias. Hola, Normita, desde el Calafate. Gracias, hermana, por estar ahí. Gracias por la comunicación constante. Estamos solo por IG en este momento. Estamos solo por IG en este momento. Y me están preguntando si estamos también por YouTube. Después lo llevamos a YouTube, pero ahora en este momento estamos en vivo por IG. Hola Ismir, gracias por estar. Bueno, gracias por sumarse a que nos comuniquemos hoy nuevamente en vivo después de varios días de no estar en vivo. Sí estar comunicados, porque eso estamos permanente, pero bueno, aquí en vivo. Hola, los que se van sumando, me van apareciendo los mensajitos súper rápido y se me van. Hola Silvita, hola Gise, hola Krotbeck, Manasia. Bueno, se me van rápido. Hola a los que se van sumando, gracias por estar ahí, gracias por... Hola Constanza, ¿cómo estamos? Hola Julito, ahí va, ahí los voy viendo que me van escribiendo. Gracias por estar ahí. Bueno, les cuento por qué surgió hoy. Hola Caro, por qué surgió hoy ponernos en comunicación en vivo. Básicamente porque está pasando de todo a nivel energético, chicos. Y está siendo un tiempo súper interesante. Pero bueno, hubo algo que me quedó así como un poquito pendiente, que era darle a ver cómo decirles, darle una conclusión o un resumen de lo que fue el último viaje de memoria planetaria que hicimos durante marzo y abril por España, Francia, Reino Unido, Noruega, y poder hacer un hilo conductor de lo que se está produciendo ahora, ¿no? Hola Patri, desde Uruguay, hermana, gracias por estar. Y había quedado pendiente un poquito pendiente el tema de hacer un enfoque, una conclusión para traer al consciente todo lo que se tocó en ese viaje, las frecuencias que se habilitan a disposición para el proceso que cada uno estamos haciendo en nuestra vida, en nuestra evolución, porque bueno, es importante que lo que va sucediendo a nivel energético nosotros lo tengamos en el consciente. Entonces de esa forma vamos colocándole una atención distinta y aprovechando las energías para nuestro proceso de cambio en forma muchísimo más consciente, con mayor voltaje. Entonces, bueno, vamos a hacer un resumen. Para quienes están por primera vez acá en el vivo y que nunca nos vieron, nunca, somos un canal que tiene como finalidad compartir información que facilite nuestro proceso evolutivo. Y entre todas las cosas que hacemos, que son muchas, que si estás acá, entra y mira todo lo que hacemos, entre todas las cosas que hacemos, una de las cosas que tienen que ver con nuestro proceso de comunicación de la información tiene que ver con que caminamos el planeta porque nos colocamos en frecuencia resonante con ciertos puntos del planeta que hace que la fusión de energía y la fusión de información entre puntos específicos del plano
y nuestro avatar y nuestra configuración y nuestro físico ayude a que se despierten nuestras memorias. Básicamente porque somos seres mucho más grandes de lo que creemos y solamente tenemos que recordarlo. Y nosotros nos dedicamos, porque para eso estamos en este plano, nos dedicamos a habilitar esa información que ayude a que tu memoria también se aperture, que recuerdes quién eres y para qué estás en este plano. Y de esa forma empezar a hacer nuestra experiencia en este campo más consciente. Y tener esta información a disposición hace que se facilite el proceso evolutivo, ¿sí? Y ahí estamos todos, cada uno en su lugar haciendo su pedacito de tarea, ¿no? Y a nosotros nos toca habilitar información que tiene que ver con cómo estamos configurados los humanos, cómo está configurado el planeta, cómo está configurado el universo, cómo nos manejamos en la multidimensión, qué significa la multidimensión, cómo modificar nuestra vida en este plano para que transitemos esta experiencia de forma más consciente. Entonces nosotros estamos abocados absolutamente a lo que vinimos a hacer a este plano, ¿sí? Y todos quienes estamos al menos escuchando esto, o si en algún momento te llega la información, estamos haciendo lo que vinimos a hacer, a veces más conscientes, a veces no tan conscientes. Estoy acá y por ahí ni sé por qué, no sé muy bien cómo va mi vida y voy a los tropezones con la vida. Bueno, de a poco te va llegando información y tu paso en este plano empieza a ser más consciente. Y empiezo a darme cuenta de realmente para qué estoy acá, dejo de ser víctima de las situaciones, empiezo a tener una vida más alineada a mi estadio de conciencia y vamos enfocándonos desde otro lugar, desde otro espacio. Hola Cristi, desde otro nivel de conciencia. Nuestros niveles de conciencia son estadios evolutivos y a medida que vamos teniendo distinta información a disposición y la vamos pudiendo integrar, nos vamos modificando y eso hace que podamos alinearnos más. Eso es toda una explicación por si es la primera vez que estás aquí. Los que me están saludando acá la mayoría es, hola chicos, qué bueno que estamos aquí juntos y venimos haciendo un trabajo acompañado, constante. Ayer hablando con una de las chicas del equipo, con Ceci, veíamos las distintas formas que tenemos de comunicarnos. Una es con quien nos ve por primera vez, otra es por quien nos acompaña por ahí en los vivos y va siguiendo algún camino, otra es alguien que hizo algunos talleres y nos continúa viendo en los canales. Nosotros tenemos información a disposición en todos lados. Aquí en Instagram vamos a enfocarlo en lo que es el trabajo de memorias planetarias. Instagram lo vamos a enfocar en ese proceso, por lo cual los vivos que tengan que ver con la comunicación del trabajo que hacemos con el frecuenciamiento acoplado a la energía del planeta y del universo la vamos a hacer aquí. Y vamos a continuar en el canal de YouTube con lo que es Camino al Recuerdo, que tiene que ver con que tocamos temas específicos para empezar a ser conscientes de nuestro cotidiano y de cómo nos configuramos y de cómo funcionamos en base a nuestras emociones, nuestra vida, nuestra sabiduría y nuestro proceso evolutivo y el estadio conciencial en el que cada uno estamos, ¿sí? Entonces, dentro de todo esto que se me dio por explicar ahora, quiero hacer un pequeño enfoque en que uno de los últimos pasos que hicimos de movernos en el planeta tuvo que ver con abril-marzo, donde, como les dije recién, estuvimos España, Francia, Inglaterra, o sea, Reino Unido, Noruega, y si no lo viste, acá en Instagram están los vivos en cada uno de los lugares, por si querés ver el camino y recorrerlo.
puedes observarlo y ponerte más al día de lo que hicimos en cada uno de los lugares. Pero ahora quiero hacer un resumen para darle un hilo conductor a lo que está sucediendo ahora energéticamente y que tengamos un poquito más de info a lo que por ahí sentimos que nos está pasando y no sabemos de dónde viene y cómo lo alineo y cómo lo aprovecho para potenciarlo en este plano, ¿sí? Muy importante, yo te cuento lo que yo hago porque es lo que tengo muy claro que vine a hacer en este plano. Hola, Olguita. Pero todos, o al menos los que estamos escuchando esta información, tenemos nuestra parte de proceso que es absolutamente única e individual. Formamos una red trabajando en conjunto, pero cada uno de nosotros tiene un papel primordial en esta obra que estamos viviendo. Y la información que nosotros compartimos tiene que ver que puedas llegar a la memoria de cuál es tu lugar. Que lo estás ocupando, que lo estás haciendo y quizás sin darte cuenta y quizás en forma más inconsciente y quizás el cotidiano te atropella un poco, pero lo estás haciendo y nuestra información tiene como función que de a poco empeces a hacerlo más consciente. Empeces a observar cómo ocupas tu espacio, cuál es esa capacidad que te destaca, cuál es tu luz. Y te animes a que brille cada vez más. Y ahí cuando entramos en alinearnos en el cuál es esa luz que yo siento que es la única que puede emitir ese halo de luz, unirla o sumarla a la red. Y de a poco, cuando voy haciendo eso, empiezo a recordar que somos la mente unificada, que somos una sola mente, fractalizada en distintas experiencias para sostener una multidimensión. Bien, resumen de la vida misma, ahí. Resumen de la vida misma. Y ahí estoy viendo los mensajitos también y voy metiendo alguna respuestita en los mensajitos, quizás enseguida me abstraiga. Gise, honramos tu labor también, hermana, que es muy importante. Con Gisela eran, no sé, 2:30, 1 de la mañana anoche estábamos hablando ahí sobre lo que estaba sucediendo a nivel energético. Bien. ¿Qué fue específicamente o resumidamente lo que las frecuencias que tocamos en abril, marzo? Voy a nombrar algunos lugares, no voy a ser muy específica con cada una de las cosas, porque fueron como 35 días y hacerlo sería mucho tiempo. Sí, voy a preparar una reunión por Zoom, ¿sí? Para quienes quieran sumarse y donde voy a ser más específica de cómo se trabaja en el plano, ¿sí? Sí lo vamos a hacer abierto, pero bueno, al ser por Zoom vas a tener que inscribirte y decir que quieres participar, ¿de acuerdo? Les vamos a estar avisando cuándo y ahí voy a ser más específica de cómo se trabaja en el plano y tomando como ejemplo algunos de los viajes, específicamente cómo nos movemos y qué se produce cuando eso sucede, ¿sí? Yo también, Hello Mountain, te amo y te honro. Gracias por estar ahí, mi hermana Cris, gracias por estar ahí. Bien, en este caso hicimos equinoccio en Francia porque tocaba el recuerdo de las memorias cátaras para tomar la comprensión de qué significa esa información y cómo esa información llevarla hoy a un plano mayor de comprensión. ¿Por qué digo tocaba recordar? Porque a mí personalmente, cuando llego a los lugares, tomo contacto con los lugares y es como si me conectaran un puerto USB, una cosa así, y yo recuerdo lo que sucedió en el lugar. O sea, lo recuerdo porque nosotros eso lo hemos vivido realmente. O sea, cuando tocamos ciertos puntos, se apertura la memoria
en mi caso, para mi labor, se me apertura la memoria de lo que sucedió exactamente ahí y lo estoy viviendo. O sea, entro en un recuerdo donde observo las escenas y observo la información. Esa información que yo trato de sacarla de la imagen avatárica. ¿Por qué digo imagen avatárica? Porque cuando hablamos de los cátaros, hablamos de un pueblo que fue descendiente de todo lo que fue las enseñanzas. Y acá les pido que cuando yo nombre los avatares lo piensen como energía, como información. Los cátaros fueron descendientes de la enseñanza de lo que fue María Magdalena y Jesús, que hablaban de quiénes éramos los humanos, más allá de cómo hacíamos la experiencia en el plano. Hablaban de quiénes éramos los humanos, más allá de la visión religiosa, más allá de la visión que le da la espiritualidad, más allá del romanticismo en este plano, que todo lo vemos como lejano, como afuera, más allá, vamos a lo cuántico. Somos una configuración energética que fractaliza en este plano a avatares. Y en este caso somos nosotros y en esos casos fuimos ellos. No importa si esto que te estoy explicando te resuena raro. Si estás acá, escúchalo. Algo va a despertar tu memoria. Estamos moviendo frecuencia. Y tocó en ese equinoccio tocar las memorias cátaras, que depende de los lugares donde las tocamos, era una comprensión distinta. En Montsegur se pudo ver expansión, se pudo ver un estadio de sabiduría mayor, se pudo ver un estadio de trascendencia, de somos mucho más de lo que creemos los humanos y dejar el físico o no, simplemente es un paso más. Trascendieron un estadio donde en el castillo de Montsegur prácticamente se hizo una de las grandes matanzas del pueblo cátaro, pero ahí había una sabiduría de estoy dejando una información en este plano más allá de mi físico. Cuando pasamos por el castillo de Carcassonne, que es la ciudad amurallada de Carcassonne, la memoria fue otra. Ahí hubo una memoria de quiebre, ahí se quebraron las mentes. Ahí hubo dudas, ahí hubo miedo, ahí hubo enfrentamiento, ahí estuvo la duda de que si lo que yo estoy llevando a cabo es real o no. Estuvo otra memoria, ¿sí? Y todas esas memorias en las que nosotros hablamos ahora, nosotros las tenemos grabadas en nuestro ADN, por lo cual en nuestra vida cotidiana también actuamos en base a esos programas. Poder recordarlo al que le toque hacerlo, como me toca a mí en este caso, a mí me toca tocar el lugar y literalmente recordar la secuencia. O sea, observo exactamente lo que sucedió en el lugar. Y a ti te llega porque yo lo estoy contando. Y está bien, el tema es recordarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que sucede en ti cuando yo te cuento esto? Quizás no suceda nada, quizás te quede en duda, quizás diga quiénes son los cátaros, mándate al Google y fíjate, no voy a contar toda la historia ahora, alguna cosita dije, pero ahí es donde vamos a recordando y dándonos cuenta de los programas que tenemos en nuestro sistema y que hoy lo llevamos a la vida cotidiana de la forma en la que lo interpretamos. Bien, tocar en ese punto planetario tuvo que ver con recordar que en ese tiempo, cuando fuimos los cátaros, ¿sí?, teníamos una información mayor de quiénes éramos, pero existía aún el enfrentamiento. El enfrentamiento se producía por interpretaciones de una misma información. Básicamente, si nos ponemos a ver, las informaciones son fórmulas cuánticas que están en el plano, ¿sí? Y que yo la interpreto en base a mi estadio de conciencia, que es el aparato, el receptor o el filtro de algo. Entonces yo puedo interpretar una cosa, el otro puede interpretar otra, y en base a la interpretación se van creando nuestras vidas y nuestras realidades. Hemos tenido hasta ahora, y hasta ahora se sigue produciendo exactamente lo mismo, que es el enfrentamiento por interpretaciones. Entonces, lo que en ese momento
fuimos a Seraí, y hablo de que fuimos porque a todo lo que fue el recorrido de lo que fue España-Francia lo hicimos con Cristina de Barcelona, Silvita de México y Ain y yo de acá de la Argentina. Éramos esos cuatro que estábamos tocando las estructuras en ese momento. Y ahí pudimos llegar a muchísima, porque estuvimos muchos días, entonces las informaciones fueron muchas, pero lo voy a resumir. De observar que si bien llegamos a una comprensión mayor de lo que éramos los humanos, ¿sí?, seguíamos enfrentados. Dentro de la ciudad amurallada estaban quienes creían en que podíamos vivir una vida distinta e interpretaron el mensaje de estos avatares tan importantes como Jesús, María Magdalena, lo interpretaron de cierta forma, que la iglesia lo había interpretado de otra, que todo el resto de las religiones lo habían interpretado de otra, y que cada uno defendía su postura ante ese tema. Y la postura uno defiende la propia, ¿no? Entonces, pero ante esas distintas formas de interpretar la información, se producen los enfrentamientos donde literalmente se producían grandes matanzas, ¿sí? Y desde todos los lugares, desde todas las interpretaciones, hubo enfrentamiento, porque ni siquiera teniendo la capacidad que teníamos en ese momento en la estructura de los cátaros, de que éramos mucho mayor, ni siquiera pudimos dejar de enfrentarnos, porque estaba bien, porque era lo que podíamos hacer y porque era lo que en ese instante podía anclar en el plano como mayor sabiduría. Bien, recordar los cátaros, recordar los esenios, recordar Jesús, recordar el Buda, recordarlo de verdad, recordar la situación, hace que nos demos cuenta de que estamos a un paso más. Nosotros hoy podemos decir, tenemos que ser como los cátaros, tenemos que ser como los esenios, tenemos que recordarlo, porque en este tiempo estamos para dar un paso más. Ya fuimos los cátaros, ya fuimos los esenios, ya fuimos Jesús, ya fuimos Magdalena, ya fuimos todos los maestros ascendidos que nombramos, y hoy estamos dando un paso más, que es comprensión cuántica, porque ellos hablaban desde ese lugar y cada uno de los que lo escuchaba interpretaba lo que podía interpretar, porque ellos hablaron todo el tiempo desde la cuántica. De hecho, de distintas formas enseñaban la metafísica, y se interpretaba como se podía, porque teníamos aparatos receptores con muchísima más densidad que la que tenemos ahora. Todo eso, cuando uno lo va recordando literalmente, lo acomodamos en nuestro sistema, comprendemos una parte más de cómo estamos constituidos, y esa información es la que se toma para reproducir un cambio en nuestra vida, ¿sí? A quienes nos toca tener la configuración avatárica para poder sostener esa frecuencia en el momento que se abre una memoria, nos toca recibirla, ¿sí?, fractalizarla lo que más podemos y expandirla, que es lo que hacemos, la comunicamos. De ahí en más, cada uno que la recibe la va acomodando como puede en su sistema y con la carga energética que puede y con el capacitor que puede y como está pudiendo llevar la vida, que es perfecta para cada uno, lo que cada uno tiene que hacer. A medida que me voy alineando a lo que voy haciendo, estoy teniendo mayor capacidad energética. Al tener mayor capacidad energética, tengo mayor capacidad de comprensión. Bien, eso es un proceso que se va produciendo a nivel información en nuestro sistema y literalmente se modifica nuestro ADN. Bien. Una vez tomada esa información, que se va a seguir procesando en nosotros por un tiempo y que se va a seguir procesando cada vez que se explica y que se va a seguir procesando cada vez que voy cambiando mi neural, que es el aparato con el que comprendo. Bien, luego de eso, con muchas cosas al medio, porque se nos materializó hasta un anillo delante de nosotros y después se desintegró una parte, por muchas cosas al medio, con mucho trabajo. Esencialmente esa era una de las memorias más importantes a llevar a cabo, con todo lo que tuvimos que vivir para poder llegar a esa información. Luego nos movimos para todo lo que era la parte del Reino Unido, donde
se tocan puntos muy importantes porque, quiera o no, esa misma información que había calado en avatares en lo que era España y Francia, esa misma información se materializa en el Reino Unido con avatares muy altos también, como en su momento fueron Arturo, Merlín, Morgana, y toda la fuente de información que se fue fractalizando en distintos avatares, que se hacía el cruce, porque ahí se hizo el cruce doble. Jesús partió para allá en su momento, y en su momento luego Merlín partió de vuelta del Reino Unido a Francia, y sí, del Reino Unido a Francia, y ese cruce que hoy se le llama el Canal de la Mancha fue vestigio de una información cruzada muy importante. No voy a entrar en detalle porque si no me llevaría mucho tiempo, pero cuando volvemos a llegar a lo que es la parte del Reino Unido, empieza a levantarse la frecuencia con una memoria más cercana, claramente con las memorias que se dieron a cabo con la época de Merlín, Arturo y todo eso. Ahí comenzamos a entrar en la resonancia y en la frecuencia de lo que es en general este año, que es el año que cambia una estructura en el campo de la materia. Este año, que es un año 8, es un año infinito, cambia la estructura en la base de la materia. O sea, literalmente vamos a estar llevando la mayor cantidad de comprensión materializada a este plano. Entonces, ahí era donde se empieza a trabajar, porque en el Reino Unido se trabaja la base del escenario del mundo. Y es donde estuvimos en todo lo que era Tintagel, estuvimos como punto central el 4-4, que es un portal de estructura, porque es el portal 4, que toca el número 4, toca las estructuras, se modifican las estructuras, y el portal en este caso, si sabemos leerlo, era cuádruple 4, 4 del 4, 2024, 22, toma 4 y otro 4, 4, 4, 4, 4. Era un portal muy importante de estructuras en un año 8. Nosotros, como este grupo que hoy se llama AMA, Camino al Recuerdo, y que hasta el 3 de abril se llamaba Somos, dimos vida a AMA con esa nueva estructura en Stonehenge. Tomamos la frecuencia máxima que podían sostener nuestros avatares para dar vida a un espacio evolutivo, y lo plasmamos en nuestro espacio. Literalmente el espacio cambia de nombre, cambia de frecuencia, y cambia nuestra comprensión sobre lo que estamos transmitiendo y compartiendo. Coincide con que fue mi cumpleaños también, porque soy nacida en 4-4, porque tengo esa configuración, ¿no? Tengo configuración de modificar las estructuras. Entonces daba que estuve ahí con los chicos también en festejo de mi cumpleaños ese día, pero un día portal muy importante. Imagínense que en ese cambio se produce también en mi parte avatárica, porque se cambian mis estructuras. Tengo la configuración energética que tiene que ver con sostener ese nivel de frecuencia para hacer lo que estoy haciendo. Ahí, en Inglaterra, en Stonehenge, estuvimos también en Glastonbury, estuvimos claramente en la torre de Thor, que es la gran antena, estuvimos en el Chalice Well, o sea, estuvimos en puntos icónicos específicos para poder hacer esa apertura de frecuencia a lo que se empieza a cambiar en este plano físico. O sea, muchas de las frecuencias que no veíamos hasta ahora hoy están siendo visibles en el campo físico. En tanto y en cuanto nosotros podemos ir anclando en nuestro sistema esa sabiduría, estamos dando apertura a que la información de mayor calibre sea visible en este plano. Eso lo hacemos nosotros, los humanos. Los humanos hacemos eso. Todos los que estamos escuchando esto, mínimo. Trabajado eso, estaba toda el aura del eclipse de sol que se producía el 8 de abril. Y a nosotros esa frecuencia la
teníamos que trabajar en tierra vikinga, que ya estábamos, estando en el Reino Unido ya está toda la resonancia vikinga, pero teníamos que ir a tierra vikinga específica, por lo cual ya el día 5 de abril nos movimos a Noruega. Tocamos Oslo inicialmente como la capital de ese país. Nosotros ya habíamos trabajado tierra vikinga en viajes anteriores porque habíamos trabajado en la entrada al Valhalla, que fue el cementerio vikingo más grande de Escandinavia, pero eso está en Dinamarca, ya lo habíamos hecho ese trabajo. Y esta vuelta nos tocaba tocar Noruega. Entonces, el día 5 ya estuvimos llegando a Noruega, para el 8 estar en Oda. Oda es un pueblito mágico. Tremendo, chicos, Noruega fue tremendo. Que ancla las memorias del Ragnarok, ¿sí? El Ragnarok, y volvemos a encontrarnos con distintas épocas, ¿sí? Con distintas épocas con la misma frecuencia. El Ragnarok fue el enfrentamiento entre dioses y gigantes por la interpretación también del poder en el plano, ¿no? Entonces, ahí el eclipse lo vivimos en el lugar donde más suena fuerte la energía del Ragnarok, que era esa misma lucha que si la podemos ver en lo que fue el pueblo cátaro y la ciudad amurallada, y la podemos ver en un espacio donde era otro estadio con la misma frecuencia plasmada, para recordar qué había sucedido en ese entonces con esa comprensión de la información. Ragnarok se lo recuerda como el fin del mundo vikingo y el comienzo de otra era, y literalmente nos tocó verlo o sentirlo con las energías de un eclipse, que era donde las sombras tapan las luces, o sea que era observa tu Ragnarok interno, observa la lucha interna que hay entre distintas interpretaciones, observa cómo tu ADN tiene marcado esas memorias y cómo es lo que se plasma en la materia en mi día cotidiano, porque soy la suma de todas esas memorias. Nosotros somos la suma de todas esas memorias caminando en este momento el plano. Y era vivir literalmente todo lo que nosotros sentíamos como programas de lucha, los sentíamos, los vivimos, fueron potentes. El opinar una cosa y opinar otra, y que ahí se produjera fricción, y observar de que cómo tenemos instalada la fricción y la lucha en nuestros sistemas. Entrar esas memorias nos hacen ver cómo funcionan todavía esos programas en hoy, en mi día cotidiano, en la vida que tenés normal, en la charla que tenés con quien vivís, en la charla que tenés con quien trabajás, en la mirada que tenés hacia la sociedad, en la mirada que tenés hacia un sistema, en la opulencia, abundancia o carencia que tenés en tu vida. Como todos esos programas tienen vida dentro nuestro, y mientras no los podamos ver, observar, comprender, van a seguir actuando por intermedio nuestro, reproduciéndose en la situación que toque, porque ese Ragnarok lo puedo vivir en una charla con alguien y lo estoy manifestando, y ese enfrentamiento cátaro lo puedo vivir en el trabajo y lo estoy manifestando, lo puedo vivir en mi carencia y lo estoy manifestando, lo puedo vivir si recuerdo que la lucha la gané, lo puedo vivir en mi abundancia y lo estoy manifestando. Esos programas son programas de cosas que sucedieron en el plano, ¿sí? Teniendo distintas escalas de grados de conciencia. Cuando empezamos a recordarlo y podemos hacer el comparativo, si se quiere, a lo que hoy sucede, estamos repitiendo programas. Hasta que uno no tenga esa conciencia de poder verlo, pues esos programas atropellan nuestra vida y seguimos en un estado loop, haciendo una historia repetida, adaptada al lugar donde me toca estar. Entonces,
esas memorias aperturarse, esas memorias hace que podamos identificar los programas que están en nuestro sistema. En ese intermedio, que yo lo cuento muy rápido, o sea, fue un viaje de 35 días, ¿estamos de acuerdo? O sea, que yo les estoy contando ya voy más de la mitad, sucedieron 1000 cosas en el camino, ¿sí? Pero lo estoy resumiendo para que observen qué sucede cuando nosotros, como un fractal de la red completa, traemos algo a la conciencia, eso llega a la red completa. Uno solo de nosotros, que tenga conciencia de eso, cambia la comprensión en el planeta, en el universo, en toda la multidimensión. Uno solo de nosotros, que haga ese salto de comprensión, esos pequeños, grandes movimientos. De la misma forma en la que mis bajadas de frecuencia también se ven en la red. O sea, ser conscientes de que cada salto cuántico que hago lo movilizo en el sistema y cada bajada de frecuencia también. O sea, ser conscientes de nuestra vida como ese pequeño fractal de toda una gran mente. Nada de lo que yo hago está desconectado con lo que se reproduce totalmente en el plano. Muy importante tener en cuenta eso. Entonces, esos trabajos tan específicos, de calibres tan finitos, normalmente se hacen muy en silencio, ¿sí? Donde se toca una memoria y al no haber demasiado ruido de las mentes, es más específica la información y más clara. Es como un trabajo de relojería, lo que se va realizando, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ahí se vivió toda esa memoria de lo que fue el Ragnarok para lo que estaba siendo un Ragnarok para nosotros, ¿sí? Las energías de un eclipse producen energéticamente, literalmente las sombras tapan la luz, por lo cual voy a ver todos mis programas depredadores funcionando fuertemente. En tanto y en cuanto pueda identificarlos, empiezo a tener más claridad de cómo funciono y ahí empiezo a tener una evolución mucho más consciente. Me conozco, sé cómo funciono y cada cosa que modifico en mi sistema lo modifico para el todo. Así sucede. Luego de trabajar todo eso en Oda, ya nos tocaba ir al norte, ¿sí? Ir al norte a tomar contacto con la energía de las auroras en ese lugar boreales. ¿Y por qué decidí hoy hacer este vivo? Porque antes de salir de la Argentina para ese viaje, a mí me llega la información de en el austral también se ve menos la aurora austral, pero viene una pronto. Sucedió así que yo en austral, acá Ushuaia, sé que en algún momento, porque mi hermana amiga maestra Penín Durán en algún momento me había dicho, en el sur también de acá se han visto en algún momento las auroras. Quedó, ya lo veré. Llegando a Tromsø, una de las primeras imágenes que se van produciendo cuando empezamos por las auroras, a mí muchas de las informaciones es clara delante de un lugar, otra en intermedio de sueño, otras cuando estoy muy amplificada en información. Es tanto el banco de datos que se apertura que tomo lo que voy pudiendo en el momento bajar al fractal de mi sistema y el resto queda disponible en la nube para cuando tenga que anclarse al plano. Funcionamos como una computadora, chicos, así funcionamos los humanos. En ese momento en Tromsø, yo vuelvo a ver las auroras en Ushuaia, como en un medio plano, y envolver la energía de las auroras al planeta, que fue lo que sucedió anoche. Yo pensé que eso
iba a sucederse en algún momento, no lo vi a nivel línea de tiempo, sino que nosotros, al estar en contacto con las auroras boreales en Tromsø, que pudimos verlas hasta estando renublados los días ahí, no había pronóstico de que íbamos a poder verlas ni nada por el estilo, estábamos desfasados también en el tiempo que más se ven, pero este año, las auroras en general están mucho más potentes que los últimos 10 años y que los futuros 10 años. Entonces se iban a ver. Eso que se sucede no es algo que está apareciendo ahora, eso es algo que está sucediendo en otro campo dimensional. Que nosotros podamos verlo o no depende de las energías que se están pudiendo manifestar en este campo, en este plano, en la Tierra, ¿de acuerdo? O sea, no es que si no las vemos no sucede, sí sucede. O sea, si uno hay un montón de aplicaciones, y si no, ténganlas, yo las tengo porque sigo esta información, donde te dice dónde están las auroras, pero si está nublado, por ejemplo, no lo vas a ver. Y si estás en una ciudad con mucha contaminación lumínica, a veces cuesta, aunque anoche en Ushuaia se vio sobre toda la ciudad, porque pude hablar con Luciana. Yo cuando vi todo dije, Luciana, que es de Ushuaia, es una de las chicas de la formación, que le dije, ¿cómo están las cosas allá? Y me mandó foto, que fue lo que compartí ahora en Instagram. Y me dijo, así se vieron, y se vieron desde la ciudad, no hubo falta moverse a ningún lado, así se vieron. Me comuniqué también con Juan, que está en Río Gallegos, que me dijo, Sandra, las auroras se vieron en la Laguna Azul. Y con Normita del glaciar Perito Moreno, que dice, Sandra, mirá cómo se vieron en el glaciar Perito Moreno. O sea, y yo ya había visto anoche, porque nos empieza a llegar la información, Liliana del equipo me dice, mirá lo que está pasando a nivel energético y ya se están viendo en el sur las auroras. Empezamos a observar el mapa y se estaba produciendo la visión que yo había tenido en Tromsø, que era observar el mapa terráqueo abrazado por una franja de auroras, claramente al norte boreal, al sur austral. Y anoche se veían sobre toda la Antártida, por toda la parte norte de Estados Unidos, perdón, toda la parte sur de Estados Unidos, tomaba un poquito del norte de México, hacía todo el abrazo a todo lo que era la parte de los nórdicos, agarraba a Rusia y agarraba toda la parte austral, que sobre la Antártida estaba completa la Antártida con las auroras boreales, y alcanzaron a verse hasta en Río Gallegos, ¿sí? En lo que es la Laguna Azul. Yo soy nacida en Río Gallegos. Mi madre iba a la Laguna Azul a tomar mates antes de tenerme. Entonces se produjo ya eso que yo había visto estando en Tromsø, como una información energética, como algo que ya se estaba produciendo. Eso ya se estaba produciendo. Que se pudiera ver en el plano, este planeta Tierra, este lugar tenía que dar la configuración energética específica para que pudiéramos verlo. Y nosotros estar acoplados claramente a la configuración que tiene el plano. ¿Qué significa eso? Para hacerlo más fácil y llevarlo al cotidiano, estamos teniendo en estos momentos en el planeta una frecuencia altísima que permitió que toda el movimiento de auroras, tanto en lo boreal como en lo austral, pudieran tener visibilidad en este plano. El movimiento geomagnético, el movimiento de ionización, el acelere del spin del electrón es tremendo. Hay un viento solar muy potente, pero está pudiendo llegar al plano físico, materializado en lo que hemos visto, una frecuencia altísima. Eso ayuda a que podamos configurarnos a otro nivel de conciencia. ¿Sí? Se está produciendo todo, ahí como dice Gisela, en la velocidad divina, a una velocidad
impresionante. Entonces, ¿eso qué causa? Eso causa, las levantadas de frecuencia causan como explosiones, ¿no? Donde los programas más densos empiezan a sentirse incómodos, entonces se producen grandes enfrentamientos. Para quienes estamos en un estadio un poco más consciente de esto que sucede, consciente significa que lo sabemos, que lo hemos escuchado, que sabemos que somos mucho más de lo que creemos y que estamos evolucionando, prestamos atención. Quienes estamos un poquito con esa información ahí, prestamos atención y decimos, ok, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando en el físico? Estoy sintiéndome quizás por ahí con un poco más irritable o mi físico está teniendo síntomas como que no puedo con todo esto, o me duele más algo, o de repente me enojo un poquito más, o me esto más, o me separo más, bien, conscientemente tus programas de baja frecuencia se van a mostrar más fácil. Entonces ahí prestar atención y decir, hay un voltaje súper alto, para que yo pueda trascender, observar, trascender y animarme a los pasos que tengo que dar porque estoy sostenido energéticamente para eso. Estas frecuencias altas son propicias para los grandes cambios. Grandes cambios. Cuando voy a ir a algo un poquito más técnico. Cuando se acelera el spin del electrón es el giro con el que el electrón le da al protón en el átomo, ¿sí? Todos estamos creados con esa configuración. Cuando eso se acelera, es como si se desmagnetizara el cuerpo. Cuando se desmagnetiza un poco el cuerpo, tiene capacidad de recibir mayor energía eléctrica. Eso significa que tiene capacidad de recibir mayor información. En esos momentos yo tengo capacidad de recibir, todos tenemos capacidad de recibir mayor información, aunque no la comprendamos. La estamos recibiendo. ¿Sí? Eso luego vuelve a desacelerarse el spin del electrón, se magnetiza un poco más y es lo que puede integrar en lo que no. Pero en estos momentos de aperturas, ¿sí? Donde lo que se está produciendo es una aceleración de ese proceso, si yo puedo ir sabiéndolo consciente, sabiendo de que todo puede ser más potenciado. Si hay enojo va a ser más potenciado, si hay enfrentamiento va a ser más potenciado, si hay molestia va a ser más potenciado, si hay conflicto va a ser más potenciado, pero si hay apertura va a ser más potenciada, si hay conciencia de evolución va a ser más potenciada, si hay conciencia de conocerme va a ser más potenciado, o sea, todo va a estar más potenciado. Y ahí empezar a manejar tu energía en base a que tanto te conoces. Eso es muy importante, en base a qué tanto te conoces. Y ahí vamos viendo lo que a veces podemos, a veces no, a veces explotamos y explota todo por las nubes y a veces no, a veces tenemos la conciencia de decir, ok, ¿qué sucede en estos momentos? Yo personalmente, que trabajo con información todo el tiempo, porque tengo una práctica de eso, porque eso es lo que hago 24/7, porque es lo que hago 24/7 en mi vida, la información se me coloca a disposición. Entonces, bueno, suele suceder como por ejemplo anoche y antenoche, que habré dormido un par de horas nada más y que el resto es estar en contacto con la información y observar qué programas tienen que correrse para que se produzca el cambio en mi avatar para poder recibir una información de mayor calibre vibracional. Una información que ayuda a que el neural se mueva, comprenda cosas y salga de la repetición de programas de baja frecuencia, de programas más densos, de programas de enfrentamiento. ¿Se eliminan todos? No, estamos en la materia. Y mientras sigamos estando en la materia, eso va a seguir estando. Pero está en distinta intensidad. ¿Se comprende? Empiezo a manejar la intensidad de esa repetición de esos programas. Y si antes se repetían 10 veces al día, se repiten una vez al mes o por semana. Entonces ahí vamos haciendo la modificación. Tratemos de todo esto que yo lo reflejo, que por ahí me voy un poco
un poco demasiado a lo cuántico, tratemos de bajarlo al cotidiano. Se está produciendo un cambio energético muy potente que puede ser que todo, puede ser no, que todo sí se intensifica, que si yo la energía la tengo puesta muy en lucha, muy en enfrentamiento, muy en malestar, lo voy a sentir más fuerte. Y si puedo identificarlo, puedo aperturar o redireccionar esa energía a decir, ok, estoy teniendo la posibilidad de trascender esos programas de menor frecuencia y estar o aumentar mi capacidad o mi capacitor para poder tener una mayor comprensión. Eso es cambio de frecuencia neural. Cambio la forma en la que me manejo, en la que observo, en la que comprendo y claramente en la que lo interpreto. Entonces, en estos momentos ya se está produciendo algo que yo pensé, interpreté o lo que sea desde mi pequeño avatar, que iba a ser más al invierno o que quizás no era este año y sin embargo se está produciendo ya. Ya se está viendo en el plano todo el campo aurora, que es una frecuencia altísima a nivel energía geomagnética. Entonces intenté en este vivo de ahora hacer un pequeño reconto de lo que fue el viaje y las informaciones que se tocaron para que eso lo lleves a tu vida cotidiana y observes qué tanto esos programas se repiten en tu día y observes qué tanto puedes hacer desde el consciente para aprovechar estas manifestaciones energéticas que nos facilitan procesos evolutivos, ¿sí? Y puede producir varias cosas. Luciana me contaba, Lu que está en Ushuaia, me contaba de que ya las redes eléctricas están con un tema de que se apagó todo, o sea, la ciudad en oscura, y eso sí, claramente afecta ese nivel de voltaje, afecta todo lo que ocupa los grados de energía a nivel voltaje, entonces claramente puede interrumpir esos planos. Eso nos influye a nosotros somos energía. Entonces, es lo mismo que sucede a una red eléctrica o a lo que sea, lo mismo nos sucede a nosotros. Entonces, poder tenerlo en el consciente y observar qué es lo que se sucede a nivel individual y a nivel global y a nivel social con estos cambios frecuenciales y energías súper benéficas para nuestro proceso, ¿no? Y en el medio van a haber muchos programas de baja frecuencia que se queman, que no pueden funcionar más. Entonces sí, se producen cosas naturales y de repente muchos avatares humanos nos dejan de estar. Sistema eléctrico nervioso, sí, dice, literal. Hola, vale. Sí, es como que está potenciado el sistema eléctrico nervioso. Y sí yo al menos suelo sentirlo también mucho en la columna porque es donde tenemos el cableado. En la columna tenemos el cableado. Entonces cuando pasan estas cosas yo siento que el cableado se ensancha. Entonces como que sintiera que se está abriendo un poco el espacio en la columna para habilitar un cableado más de mayor capacidad de sostener voltaje energético, ¿sí? Obsérvenlo como eso, obsérvenlo como que están recibiendo una descarga energética que hace que se destape su cableado y que pase por su cuerpo una mayor frecuencia a nivel voltaje. Eso alimenta los programas más sutiles, ¿sí? Y traba los programas de baja frecuencia. Entonces los programas de baja frecuencia están potenciados ahí peleando para seguir funcionando y los programas más sutiles empiezan a tener alimento para yo poder comprender. Ahí es donde me alineo, ¿sí? Entonces al alinearme puedo redireccionar la energía y llevarla literalmente a la apertura de los nuevos programas y dar de baja a los programas viejos. ¿Hay una actualización disponible? Decile que sí.
y que los programas que no van más te animes a soltarlos un poco, y es el paso que es importante dar. Los pasos los damos todo el tiempo, ¿sí? El 99.9 no lo damos consciente, pues los que demos consciente hoy, hagámoslo desde otro lugar de atención. Enfoquémonos, enfoque. ¿Hacia dónde vas a direccionar esta carga energética tan potente que se está produciendo en el plano? Enfoque. Por eso también es que estamos teniendo tantos eventos astrológicos que no he parado de escuchar los astrólogos estos días. El trabajo que están teniendo los chicos es genial, interesantísimo. Gisela, te vas a tener que poner a empezar a dar unas clases de astrología también. Pero he escuchado un montón de astrólogos que están a full con todas las cuadraturas que se están dando a nivel astrológico también. Bien, ese fue el motivo del vivo de hoy. Tratar de contarles un poco todo este proceso. Les cuento que estamos trabajando arduamente con el equipo para colocar a disposición la mayor cantidad de información que podemos. Les repito, para que lo tengan en cuenta, por aquí, por Instagram, vamos a seguir haciendo los vivos de todo lo que es memorias planetarias. Y les cuento que el camino de movimiento continúa. Mañana partimos a Mendoza. Todo tiene un trasfondo familiar esta vuelta. Creemos que todo es solamente por algo y todo tiene que ver con que tenemos los grandes pretextos para movernos. Mañana estamos partiendo para Mendoza. Me muevo con mis hijos. Mañana me muevo con mis 2 hijos varones, con Jenien y con Ain. Estamos en Mendoza porque vamos a llegar a darle un abrazo a la abuela de la familia, a mi madre, que cumple sus 80 años. 80 en el año 8, ahí va la cosa, ¿no? Y nos movemos el día 16 a Bariloche. Bariloche en estos momentos está teniendo hace varios días una tormenta de nieve rara en esta época, como todo. Así que nos vamos a estar moviendo para Bariloche el 16. Ahí me voy con los 3 hijos. Ahí se suma Suyay y me toca con los 3. Esta vuelta nos movemos los 4 juntos. Creo que va a ser muy interesante porque estos avatares tienen una frecuencia bastante más alta que la mía. Así que voy a ver el viaje y el baile que me van a dar. Y después volvemos a Mendoza por unos días, pero no creo que termine ahí el viaje. Ya hoy se aperturó información, así que les cuento en el próximo vivo cómo continuamos, ¿sí? Interesante la estructura del número 4. Sí, Gisela, vuelve a ser 4 de nuevo. Y fíjate que esta mañana hablábamos con Luciana que las auroras se vieron en Ushuaia en el año 80, hace 44 años. Claro, así estamos. Bien, a quienes estamos alineados con el trabajo de los movimientos planetarios, acá los puse un poquito al día. Yo les pido que me cuenten cómo van. De verdad, de corazón, siento que compartirnos la información nos ayuda a todos. Yo trato de compartir todo lo que puedo y no saben lo rico y bendito que es escucharlos, sentirlos, que nos cuenten cómo lo van sintiendo en cada uno de los lugares. Mientras está el vivo, lo que ustedes van escribiendo a mí después se me borra. O sea que si apenas termina el vivo lo quieren comentar, seguimos hablando en los comentarios, chicos. Cuéntenme desde en qué lugar están, cómo lo están sintiendo, qué es lo que están sintiendo, si sabían algo de esto, si no sabían algo de esto, cómo los lleva su vida. Coméntenmelo, ¿sí? Y charlemos ahí. ¿En qué lugar estás y cómo sentiste esto? Los chicos que están en el sur, cuéntenos cómo lo están viviendo y si quienes pudieron verlo o no. Y desde el lugar que sea, vayámonos compartiendo la información. Funcionamos en red y nos estamos literalmente acompañando para que cada vez este paso sea más consciente, más ameno, más
más desde el darnos cuenta, literalmente más consciente. Nosotros vamos a seguir compartiendo por acá todo, porque para eso estamos. Vamos a estar continuando en YouTube con Camino al Recuerdo y hay una información súper importante en la página de un taller que hicimos hace muy poquito que se llama Cambia tu vida, que tiene los cómo muy importante para que te ayude a observarte y a salir adelante con tu evolución consciente. Bueno, gente, gracias por estar ahí, gracias por prestarme oído. En Buenos Aires sí se siente un tiempo de violencia y descontrol. Sí. Lo vi, lo sentí, se está viviendo fuerte, pero creo que está bastante expandido por la Argentina. Sí, dice, la Argentina tiene la frecuencia 444. Sí. Por eso me río con mi configuración, ¿no? Yo soy nacido 4-4 en la provincia de Santa Cruz. Ahí va, comprendemos que al menos estamos encaminaditos con lo que venimos a hacer. Porfa, los datos, me han puesto datos súper importantes acá en el vivo y yo después no los voy a poder ver porque se van. Porfa, apenas corto el vivo ahora y lo coloco en Instagram, estas cosas súper importantes, vuélvanmelas a contar porque quiero leerlas y quiero responderles y quiero que tengamos una comunicación mucho más abierta. Gracias, los amo profundamente y bueno, mañana ya estamos volando para Mendoza, continuamos nuestro caminar. Muchas gracias por estar ahí. Chau.